Así que el tema de este día, la fe que conquista. La fe que conquista. El martes hablamos de la victoria de la fe, pero hoy te quiero hablar de la fe que conquista. Hay 4 formas en que nosotros recibimos de Dios, ya como hijos de Dios, ¿ok? Mientras no le conocíamos, Él tenía misericordia y Él decía hasta el tiempo señalado para tener un encuentro con Él y venimos a la iglesia y todo eso. Pero hay 4 formas. Una de ellas es restitución, lo que se perdió, lo que nos robaron en el camino, ¿verdad? Lo que perdimos, proyectos, ilusiones y todo eso que perdimos en el camino, Dios lo restituye. Hay otra forma que es retribución. La retribución es cuando yo ya entiendo, ¿verdad? Y hago cosas y Dios te retribuye. Eso no lo vamos a hablar hoy, tampoco restitución. Hay otra forma en que Dios nos bendice y nos da muchas cosas y se llama cosecha, siembra y cosecha. Entonces a tu vida van a venir cosas por restitución, por retribución o por cosecha. Si no siembras, no vas a cosechar. Esa es otra serie que tenemos preparada también para la iglesia. Los principios de la semilla, siembra y cosecha, ¿ok? Pero hay una cuarta que es por conquista. Y ahí sí Dios dice, hey, ya te di la fe, ya te di mi palabra, ahora ve y tómalo. Dale sus patadas a las potestades y arrebátalo y tómalo, conquístalo. Entonces son 4 formas en que la Biblia nos muestra en que Él nos bendice abundantemente. ¿Cuál fue la primera? Restitución. Lo que nos robaron, lo que nos quitaron, todo eso, Dios lo restituye. Segundo, retribución. Ese es un pago por lo que haces. Dios paga por lo que haces. Retribución, lo vamos a explicar muy bien. Tercero, cosecha. Siembra y cosecha, siembra y cosecha, siembra y cosecha. Hace poco me encontré a una persona que estuve con él hace 20 y tantos años, cuando yo llegaba a la iglesia. En esa primera iglesia donde yo llegué, me hicieron líder de jóvenes como al año y medio, imagínate, yo tenía año y medio en la iglesia y ya era el líder de los jóvenes. Y este joven me dijo, hoy ya no es un joven, ¿verdad? Y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Me detuvo ahí en el fraccionamiento donde vivimos, creo que él vive ahí, y me dice, oye, yo me acuerdo, allá por el año 99, 2000, tú fuiste nuestro líder de jóvenes, dejaste marcada nuestras vidas, nos enseñaste muchas cosas. Yo decía, wow, no me acordaba de ese evento. Siembras y te vas, ¿verdad? Siembras, siembras, siembras. Y él me dijo esta palabra, sembraste muchas cosas en nosotros. Esa generación de jóvenes recibió mucho de ti. Así es que nunca se queda sin cosecha todo lo que tú haces, todo lo bueno que haces, toda la siembra que haces. Entonces, vamos aterrizando este asunto. Número 1, restitución. Número 2, retribución. Número 3, cosecha. Y número 4, conquista, que es lo que vamos a hablar hoy. La fe que conquista. Pero tenemos 4 formas en que Dios nos puede bendecir. ¿Amén? ¿Ok? Entonces tú vas a aprender cómo se mueve el reino. Ahora, la palabra conquistar quiere decir ganar mediante una acción de guerra. Un territorio, una población o una posición. Esta definición es la que ocupaban, ¿verdad?, las naciones allá que querían extender su imperio. Un imperio, a diferencia de un reinado, un imperio es como un reinado, pero que se extiende, que se extiende. Entonces los imperios de antes, ¿verdad? Babilonia, los persas, los medopersas, los sirios, todos ellos que aparecen en la Biblia, ellos se extendían y se extendían. Y una característica de estos imperios es que no borraban del mapa a las personas, sino que les impartían su cultura. Eso pasó con Babilonia, eso pasó con los sirios, con los persas. Llegaban a esos lugares, conquistaban a base de estrategias de guerra, y cuando ellos ya se rendían, decían, ok, ahora tú vas a ser de los nuestros, vas a aprender nuestro idioma, vas a cambiar los nombres de todos tus pobladores, ¿verdad? Y ahora vas a absorber nuestra cultura.
pero el imperio del reino de Dios va a establecer una cultura nueva en nosotros. Amén. Entonces, conquistar quiere decir ganar mediante la acción de una guerra, territorios, poblaciones, posiciones. Pero también hay otra definición de esta misma palabra de conquistar, que es ganar, conseguir algo con esfuerzo, habilidad y venciendo las dificultades. ¿Cuántos conquistadores hay aquí? ¿Te va a costar? Sí, no va a ser fácil. A veces vencer el pecado cuesta. Y más si es algo que alguien disfruta. No, pues los pecados que no disfrutas ni nadie dices, eso ya lo dejé hace mucho. Conquistar. El que tiene fe puede lograr conquistar, avanzar, lograr objetivos, metas, victorias. Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Entonces, quiero que quede bien clara esta definición de conquistar, porque si hay 4 formas en que Dios nos bendice, y una de ellas es por conquista, conquistar quiere decir que hay algo que te pertenece. Dios no va a quitar a los enemigos y te lo va a restituir, esa es otra forma, sino que Dios te dice, ya te di el poder, ya te di la autoridad para que entres ahí y le arrebates de las manos lo que el enemigo te quiso quitar. Conquístalo. ¿Ven? Tú fuiste predestinado para cosas grandes. Pero hay que conquistarlo. Cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la palabra profética, y tú dices, qué bonito me habló Dios, voy a ser una persona de influencia, voy a ser una persona que inspire a mi generación, voy a ser alguien grande. Ya Dios me dijo. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer? ¿Por dónde vas a empezar? Es como si te dicen, ¿qué vas a estudiar? Voy a ser un gran médico, un neurocirujano de primer nivel, el mejor de México. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer? No, pues aquí voy a esperar a que eso se cumpla. Tienes que ir a la universidad. 10 años de escuela y luego especialidad y luego un montón de práctica y tiene su precio. Pero la pasión, si lo crees, si confías en ti, ¿verdad? Si Dios camina contigo en el proceso, serás un gran profesionista, por supuesto. Serás el mejor neurocirujano del país. Así funciona. Entonces la palabra profética la tenemos que accionar y conquistar todas esas cosas que se van a oponer, porque va a haber oposición. La gente puede tener fe en sí misma y logrará muchas cosas. Puede poner, ¿verdad?, en práctica su confianza en sí mismo y logrará muchas cosas. Pero ¿cuál es la clase de fe que te lleva a una victoria total? Porque de repente nuestra fe se debilita y de repente ante una situación que se levantó como un gigante, alguien dice, aquí ya no hay nada que hacer, ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer, ya me doy por vencido. Y por otro lado Dios te dice, hey, voy a restaurar eso. Cuando Jesús enseña acerca de la parábola del sembrador, dice, la semilla que cayó en buena tierra, y la semilla se refiere a la palabra de Dios, son aquellos que oyeron la palabra de reino y la entendieron. Ahora, ¿entender qué quiere decir? Entender quiere decir, la escuchó, la creyó, produjo fe y la puso en práctica. Comprobó que funciona, entonces entendió. Nuestro concepto de entender hoy es diferente acá en Occidente, ¿verdad? En la cultura de los judíos, eso significa entender. Y los maestros decían de sus discípulos, este ya entendió porque ya hizo cambios. ¿Ya entendió? Le di la enseñanza, la escuchó, la creyó, la llevó a la práctica y la comprobó. Y entonces es evidente que ya entendió. Pero ¿cuántas veces no los papás les dicen, los hijos le dicen a sus papás, sí, mamá, ya entendí, ya no me digas más, ya entendí? Y utilizan esa palabra ligeramente, porque siguen haciendo lo mismo. ¿Sí o no? Entonces, el concepto de entender es diferente.
¿Qué es lo que quiero decir? Que Dios nos está diciendo hoy que si nuestra fe la llevamos a ese nivel de los hechos, entonces Él va a ver, ya entendió, califica para más. Y se te va a notar, vas a tener grandes resultados. Hay una historia del pueblo judío allá en los tiempos de los faraones en Egipto, que voy a basar esta enseñanza en esta historia. Dios los liberó de la esclavitud, pero no llegaron así. En un principio, Dios usó la vida de un hombre llamado José. Es impresionante la vida de José. Y este hombre llamado José, ¿verdad?, fue el que logró llevar a la nación de Israel a Egipto en una condición y en un estado de privilegio, porque José era gobernador de todo Egipto en ese tiempo. Y los faraones tenían favor con él, ¿verdad? José halló gracia en el corazón de los faraones de esa generación. Pero pasaron 400 años y la nación de Israel ya había crecido tanto, ¿verdad?, que dijo Dios, estos ya se acomodaron, ya pasaron 400 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? Muchas. Ya se acomodaron. Y dice la escritura textual que endureció el corazón de Faraón. Líbrame de mis enemigos, Señor. No, yo te lo estoy echando porque necesitas avanzar de ahí. Ay, es que estas personas y estos vecinos y estos del trabajo, consígueme otro trabajo, Señor, porque es horrible con puros pecadores. Yo endurecí más fuerte el corazón de ellos porque voy a hacer algo contigo. Alguien dígame amén, aunque sea. Dice la escritura que endureció el corazón. Y ahora entonces se levantó Faraón contra el pueblo de Dios y los esclavizó. Y ahora están de esclavos. Porque Dios tenía un plan. Porque de la raíz de Abraham iba a salir el Salvador. Pero estos ya se habían estancado en Egipto 400 años. ¿Cómo podría salir la raíz del Salvador? Y entonces acompáñame, vamos a la Biblia. La historia es muy grande, todo Éxodo nos cuenta esta historia, pero solo voy a tomar un fragmento de Éxodo capítulo 3, el verso 7 al 10, y te digo el contexto. Dios le hace un llamado a Moisés. Moisés es levantado como el libertador de su pueblo en Egipto. ¿Alguien sabe la historia de esta historia? Es un poco larga, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? En el tiempo en que Dios endurece el corazón de los faraones, de ese faraón que estaba en turno dijo, maten a todos los primogénitos de los judíos. Y entonces la madre de Moisés toma al bebé y lo pone en una canastita y lo echa en el río Nilo. Pues de ahí el nombre del Moisés, ¿verdad? La canastita para los bebés. Y la hija de Faraón, a la hora que ella sale al río para bañarse, ahí llega la canastita. Eso no fue casualidad. Entonces ella adopta a ese niño y le pone por nombre Moisés. Y es el primogénito de esa generación. Y entonces lo cuida y ya pues él crece y luego tiene el segundo hermano que ya es hijo de ella. Y entonces llega un momento en que Dios dice, este es el momento en que voy a levantar a Moisés para que sea libertador de mi pueblo. Porque estaba tan oprimido ya el pueblo, porque Dios endureció el corazón de ese gobernante. Así es que no siempre el diablo es el que está metido en el asunto. En este caso, en este contexto, Dios endureció el corazón de Faraón porque él quería hacer algo con su pueblo y levanta a Moisés y Moisés se empieza a inquietar de la manera en que trataban. Imagínate, él era un príncipe en Egipto. Era hijo del faraón, adoptado, pero hijo. Con todo el reconocimiento del palacio y del gobierno y de la autoridad de Egipto. El imperio más grande conocido de su tiempo. Entonces él paseaba con libertad y veía cómo habían puesto a trabajar a su pueblo. Él había visto cómo estaban esclavizando a los judíos, a los hebreos. Los castigaban, los golpeaban muy fuerte.
Y entonces empezó un celo de Dios que Dios mismo puso en el corazón de Moisés. Moisés no sabía, pero ya Dios estaba actuando en el corazón y decía, qué injusto, ¿por qué están tratando así a este pueblo? Yo vengo de esa raíz. Y llegó un momento en que Dios le habla, y en ese contexto, en la zarza ardiente, porque él está llevando a las ovejas, ¿verdad?, a pastar a esos lugares, y tiene un encuentro sobrenatural en un árbol llamado la zarza, que empieza a arder y nunca se consume, y el ángel del Señor le habla ahí. Y en ese contexto está aquí esta historia. Éxodo 3, 7 al 10. Dice, lo llevó a ese lugar, ¿verdad? Y dice, quítate el calzado porque es santo el lugar donde estás. Y Dios hablando con Moisés, ¿verdad? Y luego el verso 7 dice, luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa, se me movió aquí. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos, pueblos que habitaban en esa tierra. Dice el verso 9, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y de ahí se desata toda una historia, ¿verdad? De cómo lo hizo Dios, cómo el poder de Dios, vienen las plagas y luego faraón tiene que soltar porque la última plaga consistía en matar a todos los primogénitos de los egipcios, y entonces faraón termina por ceder y decir, váyanse, entonces ya no los queremos ver, pero después otra vez endurece su corazón y ahí van persiguiéndolos, y cuando están a las orillas del mar, ¿verdad?, ellos voltean hacia atrás y ven que vienen los ejércitos de Egipto. ¿Saben la historia, sí o no? Y cómo se abre el mar, y cómo ellos cruzan. Y entonces ahora hay un desierto que cruzar. Ahora, ¿qué simboliza todo esto para nosotros? Porque Dios estaba haciendo algo ahí. Dios quería conservar, ¿verdad?, que no se perdiera su pueblo. Quería conservarlo porque de ahí iba a salir el Salvador. De ahí saldría, de uno de la tribu de Judá, de los judíos, de los hebreos. Así es que Egipto, para el pueblo de Israel, representaba la esclavitud, un lugar sin esperanza. Ellos ya no tenían esperanza, no tenían derechos de nada, su vida les pertenecía a los faraones. Imagínate esto, que tu vida no te pertenece. Ese es un esclavo. No puedes hacer nada porque no te pertenece tu vida, no tienes libertad para decidir, ni tú ni tus hijos. Son míos, yo soy el amo, tú eres mi esclavo. ¡Qué terrible! Pero esa es la esclavitud. Un lugar sin esperanza. Egipto representa el lugar sin esperanza. Para nosotros simboliza la condición en que estaban nuestras vidas. Nosotros salimos de un Egipto también. Estábamos esclavizados y sin esperanza a una vida llena de tantas ataduras, de tantas cosas que vivimos que nos impedían avanzar en la vida. Frustración, dolor, fracaso, vicios, tantas cosas que nos detenían. De ahí salimos también. De ahí Dios levantó un libertador, Jesucristo. De ahí Dios envió a un mensajero de paz, un mensajero de salvación, y nos dijo, hey, conoce a Jesús, hey, ven a la iglesia, hey, Dios va a hacer algo en tu vida, en tu matrimonio. Y nos trajo a libertad el Señor. Egipto representa el lugar y la temporada sin esperanza, de tristeza, de amargura, de esclavitud, de limitaciones, de pobreza, de miseria, de enfermedad, de opresión, y la lista es larga. Todo eso representa Egipto, y para nosotros también representa eso, ¿verdad? Nuestra vida pasada. Entonces nosotros vivimos un Egipto y tuvimos que salir de ahí, de esa condición. No éramos dueños de nuestra vida. Yo recuerdo que yo decía y me jactaba de decir, yo hago lo que quiero, con dinero y sin dinero, ¿no?
Pero no, yo estaba esclavizado. Porque luego amanecía con mucha culpa, con un montón de recuerdos, de cosas incorrectas que había hecho y todo eso. Yo decía, ¿cómo me deshago de esta vida? Ya no aguanto más. Estaba en Egipto. Yo era esclavo. Tenía que salir de Egipto. Así es que Dios los saca por mano de Moisés. Y ahora el desierto se iba a convertir en la escuela de la enseñanza de la fe. El desierto era la escuela de los hijos herederos, porque ellos tenían que salir de la mentalidad. O sea, para Dios fue muy fácil sacarlos del territorio de Egipto, fue facilísimo. Todos los milagros que vemos suceder ahí, las 10 plagas, se abrió el mar, cómo los sustentó en el desierto. En una ocasión yo estaba viendo un reportaje en la televisión acerca de esos desiertos que cruzaron los hebreos. Temperaturas al mediodía de 55 grados. ¿Tú te imaginas eso? Si aquí con 28 grados ya estamos, ¡ay, qué calor hace! Y por las noches temperaturas de menos 15, menos 20 grados. Extremo total. 800,000 habitantes, 800,000 hebreos no podían haber sobrevivido. Fue sobrenatural lo que pasó 40 años ahí. Dios los sustentó cada día, cada día, cada día. Los milagros más asombrosos que ha visto la humanidad ocurrieron en ese tiempo. Nunca más Dios volvió a hacer nada. Chicos, por favor, quiero que estén tranquilos, ¿sí? Para que no me distraigan porque están aquí enfrente de mí, por favor. Entonces, todos los milagros que hizo el Señor, los más poderosos y tremendos, nunca más volvieron a suceder. Vemos en los evangelios que hubo sanidades, resucitó muertos, y son tremendos esos mensajes, esos milagros. Pero esta generación vio los milagros más grandes y asombrosos. ¿Y qué creen? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Así que el desierto, vamos a dejar bien claro esto. Egipto representa nuestra vida pasada. Esclavitud, lugar sin esperanza, pecado, todo eso. ¿Sí? ¿Está clarísimo? Cada uno tiene un Egipto. Cada uno. Así es que eso representa Egipto. Ahora, ya cruzamos el mar. ¿Cuántos ya cruzaron el mar? Sí, ¿verdad? ¿Ya lo cruzaste? ¿O todavía estás allá en Egipto? Bueno, el punto al que quería llegar era este. Dios no tuvo problema en hacer milagros y mover lo sobrenatural para que ellos salieran de Egipto, del territorio de Egipto. Pero el problema fue que en el desierto ellos tenían que dejar la mentalidad de Egipto. Ese fue el problema que tuvo esa generación. La mentalidad, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus mentes. Salieron de ese territorio, ya no estaban los faraones, ya no estaban golpeándolos, ¿verdad? Ya no estaban sometidos a jornadas de trabajo de 18 horas diarias, ya no estaban en eso. Pero en la mente ellos traían Egipto, en sus corazones traían Egipto. A tal grado que llega un momento en que dicen, regresemos a Egipto, estábamos mejor. Imagina eso. Y tal vez alguien haya pensado eso. ¿Para qué soy cristiano? Estaba mejor antes. ¿Cómo? ¿Quieres regresar a Egipto? Entonces el desierto tenía un propósito. El desierto ellos lo iban a cruzar en poco tiempo. No era necesario tanto, 40 años. Era poco el tiempo. Pero en ese poco tiempo ellos tenían que aprender 2 cosas importantes. Entender quiénes eran ellos ahora. Ya no eran esclavos. Ya no eran fugitivos. Ya no eran alguien que no tenía esperanza. Ya no eran alguien que no tenían destino. Ya no eran esos. Ahora eran hijos de Dios. Ahora tenían un Dios grande que los había librado de todas esas cosas. Imaginando también que cuando ellos llegan y van a entrar a la tierra prometida, hay naciones que se habían enterado de la historia, de cómo Dios los sacó de Egipto y estaban temblando de miedo. Cuando veían el campamento de los hebreos ahí en el desierto para entrar a las ciudades,
estaban temblando de miedo porque decían, ahí está ese pueblo, tienen un Dios grande, tienen un Dios que abrió el mar y mandó plagas a Egipto y pudo vencer al imperio de Egipto. Imagínense qué será de nosotros. Así pensaban esos hititas y jebuseos y jerjeseos, los que leímos aquí. Ellos se enteraron de eso y dijeron, oh, ahí vienen los hebreos y Dios les ha entregado estas tierras y nos ha entregado en sus manos. El enemigo ya sabía. Lo que ellos tenían que aprender es quiénes eran ellos. Ahora esta nueva vida en Cristo. Ahora esta nueva vida en Cristo, yo tengo autoridad, yo tengo poder, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas todas. Entonces el desierto significa la escuela donde ellos iban a aprender a ser hijos y a entender que les han dado una promesa de herencia, de territorio, de destino, de futuro y que era posible. Pero aún tenían mentalidad de esclavos y tenían que ser enseñados por Dios. Y por eso cada día y Dios le hablaba con Moisés y Moisés hablaba con ellos y les enseñaba y les decía. Así también nosotros cuando nos unimos a Cristo y llegamos a la iglesia, necesitamos que alguien nos enseñe. En Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2, está diciendo el apóstol Pablo. Gálatas 4, verso 1 y 2 dice, pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Verso 2, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, quiere decir, son los pequeñitos que acaban de llegar a Cristo, los pequeños en la fe, los pequeños espiritualmente hablando. Dice, ya es heredero. Pero en lo natural igual, tú dale una gran herencia a un niño, ¿verdad? A un bebé, pues no puede hacer nada con ello. Depende de muchas personas. Depende que le cambien el pañal, que lo bañen, que lo alimenten, hasta que crezca. ¿Sí o no? Así es en lo espiritual. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ya vinieron a Cristo, ya lo aceptaron. Todavía hay muchas cosas que no han cambiado en sus vidas. A lo mejor todavía Egipto ahí está gobernando muchas áreas de su vida. Su pasado está gobernando, pero ya es heredero. Se parece al esclavo, porque hay muchas cosas todavía que practica. Hay cosas que todavía no deja, está aprendiendo a dejar. Parece que es esclavo. Dice, nada difiere del esclavo aquí, pero es heredero de todo. Ahí mismo en Gálatas capítulo 4, el verso 6 y 7 dice, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos creen en esta verdad? No importa lo que haya sucedido en tu vida. No importa cuántas personas te hayan lastimado, ofendido y no importa nada de eso. Ahora tú ya no eres esclavo de nada de esas cosas. Por cuanto son ustedes hijos, lo primero que envía el Señor es su Espíritu para que more en ti. Para que te dé revelación de quién es tu Padre. Ellos allá en el desierto tenían que depender de la comida que bajaba y depender de lo que Moisés hablaba de parte de Dios para desarrollar una fe y conocer a Dios. Pero nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo que habla a nuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios que habla a nuestras vidas. Dice, envió. ¿Para qué? Para que ustedes clamen, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes un entendido, una revelación tan profunda de quién es tu Padre, que le hablas con cariño. Es una expresión que se usaba en el pasado, ¿verdad? En este contexto de hablarle al Padre con cariño. Con amor, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Necesitamos conocer quién es Dios, necesitamos conocer quiénes somos nosotros, pero necesitamos conocer que somos herederos por ser hijos de Dios y cuál es esa herencia y qué hago con esa herencia. Y el desierto era precisamente para que ellos supieran
lo que Dios tenía preparado para todos ellos. Ya somos herederos, pero mientras somos niños en el espíritu, no podemos cobrar la herencia, tomarla y disfrutarla. Necesitamos crecer en fe, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, si no seremos como niños fluctuantes. No queremos eso. Sin fe no podemos alcanzar la promesa. Con fe, la promesa es tuya. Y puedes entrar al territorio. Ahora voy a detenerme aquí, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué menciona enemigos que están ahí en la tierra? Esta es otra enseñanza que dimos hace tiempo y la queremos volver a dar. Los enemigos del reino, se llamaba esa enseñanza. Y cada nombre de cada nación que estaba ahí, de cada pueblo que estaba ahí en la tierra prometida, tiene un significado, porque en la Biblia los nombres tienen significado. Y cuando Dios le está mostrando la tierra prometida a Josué, recuerden esto, esa generación de la que estábamos hablando, que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida. 40 años en el desierto y no oyeron con fe y se quedaron en el desierto. Dios los tuvo que desechar y levantar a sus hijos, otra generación, porque estos nunca pudieron deshacerse de Egipto y no entraron a la promesa. Ahora estos nuevos, estos jóvenes que iban a entrar con Josué, un nuevo líder, ya Moisés no estaba, ahora es un nuevo líder llamado Josué, y Dios le da instrucciones y le dice, te voy a dar hasta allá, todo ese territorio. Y le menciona la tierra de los heteos. Esa es la primera nación o pueblo que tiene que enfrentar Israel, los hebreos, y sacarlos. Y la palabra heteo quiere decir pueblo intimidante, miedo. Heteo quiere decir miedo. Lo primero que ellos tenían que conquistar era el miedo. Era una nación que estaba ahí, y esa nación que estaba ahí, ¿verdad? Estaban usurpando, se habían establecido ahí en tierras, pero no era tierra de ellos, no era para ellos, era para la nación de Israel. Y entonces les dice Dios, conquístenlos, gracias. Heteo quiere decir miedo, temor, cobardía, duda, incertidumbre, confusión, incredulidad, intimidación. ¿Lo digo otra vez? Heteo, con H al principio, es la primera nación que ellos iban a entrar a conquistar. Los heteos, la tierra de los heteos. Y heteo quiere decir temor, miedo, cobardía, duda, incertidumbre, confusión, incredulidad, intimidación. Pregunto, ¿te has enfrentado a estas cosas? ¿Cómo las vamos a conquistar? Porque Dios le dijo, a la tierra que vas a entrar, hay 7 naciones más grandes y más fuertes que tú. Pero yo, le dijo el Señor, te las he entregado en tus manos. ¡Wow! Se necesitaba ir y enfrentar a esos pueblos con toda la fe de la palabra que Dios les había dado. Porque si ellos dudaban, no iban a poder conquistar. Hubo 2 impedimentos que nos muestran. Todo el libro de Josué es de la conquista. Todo el libro de Josué. Pero hubo 2 cosas que estorbaron para que no pudieran conquistar una ciudad. Una fue el pecado. El pecado también puede ser el que impida conquistar algo. Pero cuando se solucionó lo del pecado y se mató al pecado, entonces ellos siguieron avanzando en conquistar. Entonces, todos esos territorios que estaban allá adentro son potestades, principados, enemigos que estaban gobernando, estaban sobre el gobierno de esas personas. Su lucha no iba a ser con las personas, su lucha iba a ser con potestades de las tinieblas. Y cuando ellos se levantaron, ¿verdad? Y fueron y derrotaron a los heteos, comenzaron a conquistar. Dios les dio la victoria. Ellos no eran hombres de guerra, no tenían ejércitos, no estaban entrenados, en fin, no tenían tanques ni nada de eso.
Imagínate que llegan a la primer ciudad y Dios les dice, den unas vueltas, y luego suenen la trompeta. ¿Y eso qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué es eso? ¿Qué estrategia de guerra es esa? Y Dios les entrega la ciudad. Y cuando mandaron espías a revisar Jericó, les dijeron, ustedes son los que tienen un Dios poderoso que abrió el mar y que los libró de los egipcios. Sí, somos esos. Y aquí toda la ciudad está muerta de miedo, porque ustedes están ahí por entrar a nuestra ciudad. ¡Wow! El enemigo lo sabe, Dios lo sabe, ahora falta que tú lo sepas. Pero el enemigo ya sabe que está derrotado. Y cuando se levanta una hija, un hijo de Dios para conquistar esas tierras, conquista el miedo, el temor, la cobardía, la duda, la incertidumbre, la confusión, porque son enemigos de la fe. Cuando tú dejas que el miedo te domine, te gobierne, es un enemigo de tu fe. Le ata a tu fe de las manos y ahí está tu fe, ¿verdad? Que no se puede mover. ¿Por qué? Porque hay temor, miedo, cobardía, duda, incertidumbre, confusión y viene la incredulidad. Y entonces la intimidación comienza a suceder. Y, creo que la garganta. Y empieza uno a pensar. Shh. Ore por mí, pastor. Pues, ¿qué te pasó? Es que yo pienso, y como mis abuelos, y como no sé qué, y como no sé cuánto, y ya te gobernó. Conquista el miedo. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo que el Señor nos quiere enseñar es que por ser hijos de Dios, heredamos ciertas cosas que debemos descubrir cuáles son y su palabra nos las dice. Ellos tenían que entender que sí podían heredar, que es posible un futuro mejor. Tenían que entender que Dios los quiere llevar en dirección de una tierra mejor. Y esa palabra es para ti hoy, iglesia. Sí se puede heredar, sí es posible un futuro mejor. Dios los quería llevar en dirección de la tierra, de las posibilidades y oportunidades y convertirlos en una nación, pero no en cualquier nación. Ellos iban a ser luz para las naciones. ¡Qué tremendo! Y Dios te quiere convertir a ti en luz, en un mundo de tinieblas. Dios quería que comprendieran que sí son capaces de poseer la herencia. Ellos no sabían nada acerca de ser una nación. Nacieron en el desierto. Ellos no sabían nada acerca de los medios de producción, de la economía, del gobierno, cómo establecerse en ese lugar, ¿verdad? Porque no es tan sencillo llegar y construyes tu casa y siembras, y luego el comercio, ¿en qué lo vamos a basar? Nuestra moneda, nuestro gobierno, unámonos y cómo vamos a gobernar esta nación y cómo le vamos a hacer y se va a multiplicar, ¿verdad? La población, y es una nación. Y una nación tiene economía, tiene finanzas, tiene gobierno, tiene política, tiene muchas cosas. Ellos no sabían nada de eso. Y Dios les dijo, entren, yo les voy a enseñar. Son capaces de poseer la herencia. Si ustedes logran entender que ya son hijos de Dios, son capaces de poseer la herencia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como decía el pastor Gumerciano, ¿y qué? ¿Los demás son entenados o qué? Entonces, también ellos tenían que entender que sí son capaces de entender la herencia. Si tú pones atención, vas a entender. ¿Por qué? Mira lo que nos dice, vamos a Efesios capítulo 4, verso 22. Voy a leer del 22 al 24, Efesios 4. Esta es una palabra que nos habla Dios hoy para la iglesia. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. La cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea.
en cuanto a su pasada manera de vivir. Ellos iban a ir en el desierto y en cuanto a su pasada manera de vivir iban a tener que aprender a despojarse. Había muchos pensamientos, muchas ideas, muchas formas aprendidas, costumbres, creencias, tantas cosas. Y nosotros cuando salimos de ese Egipto del pasado, de ese tiempo de pecado, donde no conocíamos a Dios, aprendimos muchas cosas. Nos atamos a muchas cosas, nos enlazamos con muchas cosas, prácticas, creencias, maneras de vivir la vida. Y dice aquí, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. Y la palabra despojar es una palabra legítima y legal. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que legalmente te puedes despojar. Antes eran buenos deseos. Ay, ya voy a cambiar, ya no voy a ser así. Buenos deseos, pero legalmente no estábamos en una posición para romper con todas esas ataduras. Hoy sí, pero necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos una relación profunda con el Espíritu Santo y levantarte cada día y declarar sobre tu vida, sobre esta nueva vida, y la vieja vida pasada ya no es parte de ti. Despójate, porque estaba corrompida con los deseos engañosos. Y dice aquí, verso 23, renuévense en el espíritu de su mente. Aquí hay una enseñanza que les vamos a dar, lo que yo decía hace rato acerca de los enemigos del reino, porque Dios nos reveló hace unos años cómo las tinieblas influencian la mente de las personas. Hay un espíritu de tinieblas que está gobernando la mentalidad de las personas. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, renuévense en el espíritu de su mente. Lo que está diciendo es, ahora deja que el Espíritu Santo influencie tus pensamientos, tu mente, tus emociones. Deja que el Espíritu Santo entre ahí y te inspire. Porque antes venían unas ideas negras y más negras que negras, ¿verdad? Y venían de las tinieblas. Y de repente, sí, lo voy a hacer, no pasa nada, no pasa nada. Y ahí entrabas. Pero dice el Señor, renuévate, derriba esos argumentos, derriba esas prácticas. Ahora el Señor nos está diciendo, entras en una nueva temporada, vas a hacer cosas que no hacías antes. Vas a tomar decisiones que no habías tomado. Dale un giro a tu vida. Sal de la monotonía. Sal de lo que siempre has hecho. Crece, avanza. Vence el miedo, la intimidación, la incredulidad. Vénselo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Despójense del viejo hombre, no estés pensando de la vieja naturaleza. Esta nueva identidad te lleva a creer, a pensar diferente. Todo el tiempo necesitamos la influencia del Espíritu Santo, de la palabra de Dios en nuestra mente. Porque nuestra mente fue formada, educada, llenada de tantas cosas cuando estuvimos sin Dios. Hebreos 4, del 1 al 2. El libro de los Hebreos está hablando acerca de aquellos que salieron del desierto, pero también está diciendo acerca de nosotros. Dice, temamos pues, verso 1, Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, o sea, seamos cuidadosos, seamos obedientes. No estés escuchando otras ideas. Luego dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así es que tú y yo nos debemos proponer cada día que escuchamos la palabra, cada día que entramos en oración con Dios, cada día que percibimos, ¿verdad?, palabras que nos habla el Espíritu Santo, debemos de estar conscientes, estoy escuchando con fe. ¿Cuántos tienen fe en este día? ¿Cuántos están oyendo con fe?
Y haz a un lado los distractores, porque muchas cosas te pueden estar distrayendo. La televisión, las llamadas, el WhatsApp y de esas cosas. Haz a un lado. Yo no sé si yo pudiera ver a través de la transmisión, por ejemplo, los que ahorita están allá en casa, si alguien se está distrayendo o no. No lo puedo hacer. Sería muy bueno que en mi pantallita salieran así un foquito rojo. Ah, esta persona se fue a tomar un café a la cocina y se tomó una concha y ya se desconectó. Se desconectó de la prédica. Y luego regresa y dice, amén, amén, sí, pastor. O vienen cotorreando y están cotorreando ahí, ¿verdad? Y el pastor desgañotándose ahí en la transmisión. Y acá cotorreando y amén, 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 amén. No sé, ¿verdad? Yo quiero pensar que no es así. Que todos están bien enfocados. Oh, ¿viste lo que dijo? Déjame lo anoto. ¿Cuántos oyen con fe? Y está diciendo, pon tu atención, educa a tu mente a enfocarse, a no distraerse. Sé un celoso de la palabra de Dios. Les vas a caer mal a algunos de tu casa, tal vez. Pero si volteas y dices, no me estés molestando, me estás interrumpiendo, déjame oír la palabra. Vete para el cuarto si no quieres oírla. No estés consecuentando, ay, sí, pobrecito. No, 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 espérame. ¿Quieres estar aquí conmigo? Escucha la palabra, esto es algo muy bueno. No oyeron porque hay todo un riesgo de no oír con fe. No les aprovechó, no pudieron entrar a la promesa, no tomaron las riquezas prometidas, no pudieron vivir ese tiempo que estaba programado, planeado, predestinado para ellos. Ellos decidieron no porque oyeron, pero no les valió y no oyeron con fe. Entonces, cada vez que oímos con fe, yo digo, qué compromiso esta palabra que acabo de escuchar. Señor, ok. Meditemos en ella. Y temprano, ayer me hablaste en la prédica, Señor, y hoy, a ver, aquí están mis notas y estás compartiendo con el Espíritu Santo lo que aprendiste y le dices, a ver, explícame un poco más. Este punto, no toda la prédica, nada más este punto, explícamelo, revélame, convénceme más. Y el Señor te dice, ok, sal de tu habitación y ponlo en práctica. Porque dice aquí, mientras permaneció la promesa, era un reposo, porque ellos venían de la esclavitud, no habían tenido paz, no habían tenido reposo, sus almas estaban tan afligidas. ¿Cómo pudieron cruzar ese desierto? ¿Cómo pudieron 40 años estar en el desierto? Si venían todos mal de Egipto, y Dios fortaleciéndolos, y Dios alimentándolos y sustentándolos. Pero en este mundo moderno, nuestra vida se vuelve con muchas distracciones y nos cuesta trabajo enfocarnos y nos cuesta trabajo poner la mirada en las cosas que nos van a transformar, en las cosas que realmente son importantes. Pero hoy Dios nos está diciendo, tú ya tienes una fe para conquistar, ¿qué vas a hacer con esa fe? Porque fe o incredulidad van a mover tus acciones. No hay vuelta de hoja. Y tus resultados van a ser diferentes. Si tú tienes fe en la palabra, escuchaste con fe y dijiste, no me importa, aquí hay 5 cosas que están en contra y me están diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero mi fe es más alta que eso y lo voy a practicar, lo voy a adoptar como parte de mi vida. Y tú vas a tener un resultado. O el miedo te va a decir, no, decide de esta manera. La incredulidad. Pero fe en Dios, en su palabra, o incredulidad van a mover tus decisiones, tu comportamiento, tus acciones, tus decisiones. Y te van a llevar a grandes resultados o resultados de ruina. Tú decides. Pero la intención de la fe en Cristo Jesús es que vivas todo lo que se logró en la cruz del Calvario. Una herencia impresionante para ti y para mí.
un futuro glorioso para nosotros y nuestras generaciones. Porque Dios en la cruz del Calvario estaba bendiciéndome a mí, pero también a mis generaciones, a mi descendencia, a mi entorno. Entonces, una fe que conquista. Necesitamos darle esa dirección a nuestra fe. Y lo más importante, ¿estás oyendo con fe? Dentro de nuestra cultura del reino de Dios, tenemos que estar enfocados. Nos encantan muchas cosas y no digo que todo esté mal, no, por supuesto que no. Pero cuando viene la palabra de Dios, enfócate. Porque Dios nos habla, porque Dios quiere dar dirección a nuestras vidas. ¿Alguien aprendió algo hoy? Así es que mi oración es que se abran tus oídos a la palabra de Dios y que escuches con fe. Una nueva manera de pensar con fe, decidir con fe. Porque si no decides con la fe correcta, entonces tu fe se muere, dice la Escritura, es una fe muerta. Amén. Se quedaron muy calladitos. ¿A quién le habló Dios hoy? Aparte del pastor. ¿Sí? ¿Cuál es la medida de fe que tienes? No, pues no sé, del 1 al 10, pues 7. ¿Por qué? ¿Con base en qué? El feómetro. No, ¿verdad? Se oyó feo eso. Mejor dicho, no le pongas del 1 al 10, 7.5, no. Mejor empieza a comprender qué áreas de tu vida todavía no vences y conquistas. Y es ahí donde ha llegado tu fe. Esto, aquí está, a este nivel. Y me ha dado una de problemas en mi vida. En el pasado, y ahora ya menos, pero sigue ahí. ¿Qué vas a hacer? Ahí está tu medida de fe en esa área. ¿Me expliqué? Y si la Escritura nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, entonces necesitamos oír la palabra de Dios de muchas maneras, la prédica, leerla, entenderla, estudiarla, escuchar al Espíritu Santo, ir a la oración de cada día. ¿Cuántos oran todos los días? ¿Cuántos buscan al Señor todos los días? 3 veces al día. Digo, 3 veces a la semana. Una. Das gracias por los alimentos. Necesitamos una relación con el Padre. Porque la única manera en que vamos a tener una fe poderosa para conquistar es la palabra de Dios revelada a nuestros corazones y una relación poderosa con Dios a través del Espíritu Santo. El martes vamos a seguir hablando de esta parte de la conquista. Está tremendo. A mí me gusta mucho hablar de esto y Dios nos ha dado nuevas cosas para compartirlas con ustedes acerca de la fe que conquista. Pero voy a concluir 4 cosas muy importantes. No sé si las dije cuando ya estábamos conectados, creo que sí, pero las quiero decir otra vez. Dios te va a bendecir y todo lo que quiere Dios darte va a venir por 4 formas, 4 caminos. 4 caminos. Restitución. Eso es algo que Dios va a hacer porque yo seré obediente, porque yo caminaré en sus caminos, ¿verdad? Y ya explicaremos lo que es restitución. Lo segundo es retribución. Retribuir quiere decir, te voy a pagar. Hay un pago que Dios da. Se llama retribución. Y vamos a entender cómo es eso de la retribución de Dios. Pues no sabía que Dios pagaba. Sí, Dios retribuye. Lo tercero es cosecha. En una ocasión yo estaba orando, Señor, Señor, estas cosas que no han venido a mi vida. Y la voz del Espíritu Santo fue tan llena de amor, tan maravillosa, porque no me dijo, ya te lo dije, no, así hermosa. Y me dijo, hijo mío, esto viene por cosecha. Tú me lo has estado pidiendo, pero no has sembrado nada. Me dejó sin palabras.
Entonces, muchas cosas que estamos esperando que sucedan vienen por cosecha. Y lo cuarto es conquista, de lo que estamos hablando. Entonces ya te di hoy las bases para conquista, ¿verdad? ¿Cuáles? Escucha con fe la palabra de Dios para que podamos entender. La escuela del hijo heredero era el desierto para ellos. Para nosotros no es un desierto hablando en esos términos. Para nosotros es, ven a la iglesia, aprende, haz vida, comunidad con nosotros, ¿verdad? Establécete, sirve a Dios, crece en el conocimiento de Dios, empieza a enseñar a otros también. O sea, cuando empezamos a conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esa es la escuela. Hay tanto potencial en este lugar, tanto potencial en este lugar, que yo digo, Señor, en el momento que la iglesia se entere quién es, ¿tú sabes lo que Dios puede hacer con todos nosotros? ¿No tienes idea? Pero yo aquí veo, y he platicado con la mayoría de ustedes, a menos que haya uno nuevo por aquí, pero una sola plática que hayamos tenido con ustedes, yo empiezo a ver, percibo, Dios me da discernimiento, y digo, wow, qué persona con tantos talentos, habilidades, capacidades. Señor, permítenos que seamos un medio por el cual colaborar para que se desarrollen. Colaborar, ¿verdad? Para que ellos crezcan en la fe, venzan en todos sus caminos y sean altamente productivos. Nos convirtamos en una iglesia de poder que camina en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Ese es nuestro propósito con ustedes. Así que muchas de las cosas que esperamos que lleguen van a venir por restitución, por retribución, por cosecha y por conquista. Y en este tiempo aprenderás a conquistar muchas cosas que están en manos de los enemigos. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor?